Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Me oigo. Ahora me oigo bien. Bien, perfecto. Ahora me oigo perfectamente. Y quería decir que tengo el placer, el lujo, el orgullo de tener a uno de los grandes de la política en Canarias. A uno de los grandes, atento, uno de los grandes. Y además que lo veo estupendamente, con 82 años que tiene, porque sigue en activo. Y hay que decir que fue presidente del Cabildo de Tenerife, y que también fue alcalde de La Laguna, de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aparte de muchas otras cosas. Después ha sido de casi todo, delegado del gobierno, diputado, bueno, ha sido de todo. Don José Segura Clavel, gracias por venir, Nada, encantado de saludarte, muchísimas gracias. Y te veo muy bien. Mira, dado que empezaste a describir algunos aspectos de mi currículum, lo importante es la suerte que he tenido en la vida, ¿no? Ya. La suerte de pertenecer a una generación que teníamos la convicción cuando éramos jovencitos, 17, 18, 20 años, ¿no?, de que este país tenía que convertirse en un país democrático, integrarse en Europa, que la situación que se vivía había que modificarla, ¿no? Y pertenezco a esa generación de personas que hemos visto la transición política de un régimen dictatorial a una democracia, y luego el avance hacia la modernidad, la integración de España en organizaciones internacionales, el avance de nuestras universidades, ¿no? El avance de nuestros centros educativos. Porque cuando yo hice el bachillerato, que lo estudié en La Laguna, en la isla de Tenerife no existía nada más que 2 institutos de bachillerato. Lo pongo como ejemplo. Uno en La Laguna y otro en Santa Cruz. y tenían que venir a revalidar los estudios, los gomeros, los palmeros, en los distintos centros educativos de ellos, ¿no? A modo de ejemplo, sí, ¿no? O sea, hay que decir que don José, antes lo comenté, pero volvemos a reiterar, sigue en activo, sigue trabajando, es el director de Casa de África, que está, su sede en Las Palmas de Gran Canaria. O sea que me estabas contando, mañana coges el barco, ¿vas en barco, no, Pepe? Sí. Yo mañana tomaré el barco. Vamos, lo que llevo 7 años haciendo, ¿no? Uh-huh. Tomaré el barco en Santa Cruz a las 6 de la mañana, dejaré mi coche aparcado por allí cerca del puerto y bueno, a lo largo de la travesía durante 1 hora iré leyendo, en fin, que yo aprovecho ese tiempo y me tomaré mi café con leche reglamentario. Uh-huh. A las 7:10, 7:15 estaré ya en Agaete, allí me recogen, me llevan a mi despacho, desde las 8 de la mañana estoy en mi despacho. ¿Qué es lo que tenemos que interiorizados los canarios, ¿no? Es decir, mientras que la gente en la península ve que un señor que vive en Alcalá de Henares, ¿no? Bueno, vive en Alcalá de Henares, pero trabaja en Madrid, que es donde o en Ciudad Real, que vive mucha gente en Ciudad Real. Por ejemplo. Y va a trabajar a Madrid todos los días. Claro. Y toman el tren, o cogen su coche y se tiran, y salen de sus casas desde las 6 de la mañana. Bueno, yo hago esto, pero además, cuando yo durante muchos años era profesor de la Escuela de Náutica en Santa Cruz de Tenerife, mi horario, yo salía de mi casa alrededor de las 7 menos cuarto, mi horario era empezar las clases a las 8, ¿no? Uh-huh. Y cuando era profesor en las distintas facultades de ciencias en las que ejercí durante tantos años, ese era el horario. A mí me gustaba levantarme temprano. Pepe, hay que decir que tú tienes rango de secretario de Estado. No tiene rango los directores de las casas de... Porque claro, hay Casa de África, Casa de América,
Sí, bueno, por ejemplo, en Barcelona, o sea, vamos a ver, es una política del Ministerio de Exteriores, una política del Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, que es impulsar la llamada diplomacia pública. La diplomacia pública, o sea, la diplomacia para potenciar las conexiones del pueblo español, desde luego, con los distintos pueblos de distintos países, ¿no? Y por eso se creó Casa Asia, está radicada en Barcelona, que es un consorcio en el que participa la Generalitat y el Ministerio de Exteriores. Está también Casa América, radicada en Madrid, que coparticipa el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, etc. Y Casa África, radicada en el lugar lógico, racional. En África. En África, ¿no? Sí. Y se creó, y yo jugué un cierto papel en aquel momento, ¿no? Cuando yo era delegado del Gobierno de España en Canarias, que lo fui del 2004 al 2008, siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en fin, y distintos ministros que podríamos ahora mencionar, que habían sido compañeros míos, diputados conmigo en el Congreso. Bueno, pues cuando Zapatero accede a la presidencia del gobierno, me dice, mira, me acuerdo un día en el Congreso de los Diputados, éramos diputados, mira, me gustaría muchísimo que tú aceptases ser director de Casa África, porque es que permanentemente, primero porque eres canario, segundo, permanentemente te he visto defender aspectos vinculados a Canarias en las Cortes Generales, ¿no? Y con esa pasión, interés y el rigor que tú ponías, me dijo él. Intuimos que se nos avecinan situaciones de tensión y necesitamos una persona de confianza, ¿no? Y en efecto, acepté ser delegado del Gobierno de España en Canarias, que fue una etapa en la que se hizo una regularización de 500.000, medio millón de personas que vivían en España sin derechos algunos, ¿no? Lo digo porque ahora que iniciamos otro proceso de regularización, bueno, pues es una vez más, ¿no? Y en aquella época, si tú hubieses preguntado a algún ciudadano qué es un cayuco, te podía haber dicho, hombre, pues una marca de bicicleta o una marca de cosméticos, ¿no? Un cayuco. Pero hoy en día todo el mundo sabe que es un cayuco. Es decir, en aquella época llegaba un cayuco, seguido de otro. Me impactó, desde luego, aquellos seres humanos que se jugaban la vida a la mar, y yo a bordo de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil presencié muchas operaciones de salvamento de vidas. Fue una etapa francamente impactante. Y el presidente de la Comunidad Canaria en aquel momento era Adán Martín, ¿no? Con el que yo mantenía relaciones espléndidas. Y bueno, el ministro Moratino, ministro de Asuntos Exteriores, quiso montar Casa África. Pero había políticos andaluces que tenían interés en que se montaran en Andalucía. Lógico, bueno, también, ¿no? También. Bueno, pero esa, digamos, batalla la ganamos Adán Martín y yo, ¿no? Y un día se inauguró por los reyes de España y el presidente de la República de Senegal, se inauguró esta institución Casa África, que ya lleva 20 años. Parece que fue ayer, ¿eh? Y yo llevo 7 años en Casa África, ¿no? ¿Qué hace Casa de África, Pepe? Pues mira, hace muchísimas actividades. A lo largo del año, más de 400 actividades de muy diferentes índoles. Es cierto que no somos una institución local, que tenga la responsabilidad de la recogida de basura en las calles, ni la responsabilidad de recalificación de suelo, ni la responsabilidad de adjudicar obras para construir edificios, ¿no? Es diplomacia pública, como dije hace un momento. ¿Y qué es la diplomacia pública? Bueno, pues precisamente el tender puentes de diálogo con los países, en nuestro caso, del África Occidental. Mira, sirva a modo de ejemplo. En estos momentos, yo creo que ya se habrán subido en el avión 2 personas de Casa África, de la plantilla de 20 personas que tenemos, estas 2 que voy a mencionar, Ángeles Jurado y Joan Tussell, están tomando vuelo, que van a hacer un recorrido vuelo
Gran Canaria, Madrid, Madrid, Casablanca, Casablanca, Bamako. Van a Mali, y van a llevar del orden, les acompañan del orden de 25, cerca de 30 personas, porque se van a llevar a cabo actuaciones de muy diferentes índoles. Uno es un proyecto que nosotros denominamos Vis a Vis. Ese proyecto, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Mali, pues se han seleccionado del orden de un centenar de grupos musicales. De ese centenar de grupos musicales, después de las cribas correspondientes, de ir eliminando, pues se quedarán unos cuantos grupos, del orden de 10. Y van también acompañando a nuestra gente organizadores culturales de toda España, de Vitoria, de Lérida, de Vigo, para echar una ojeada y seleccionar grupos malienses a los que poder contratar, los que ganen ese concurso en Mali, organizado por nosotros con el Ministerio de Cultura de Mali, pues los que ganen el concurso, luego el premio se les financia la participación en diferentes festivales de toda España. Esa es una de las actividades, pero además nosotros hemos organizado, en coordinación con empresas especializadas, cursos, seminarios de formación de profesionales en desinformación, en la localización de la desinformación. Y hay empresas, una de ellas se llama maldita.com, en fin, distintas que colaboran con nosotros. Pero además nosotros tenemos exposiciones de artistas en el ámbito de la escultura, en el ámbito de la pintura, ¿no? Que exponemos en Canarias. Tenemos vinculación con universidades de distintos países, de Senegal. Participamos en cursos de enseñanza del español a nativos que van a ejercer la enseñanza del español en los correspondientes, digamos, institutos de bachillerato de esos países, ¿no? Y en fin, y así. ¿Vas a los países también, Pepe? Es lo que estoy diciendo. Sí, o sea, pero tú personalmente. Yo personalmente cuando me parece, ¿no? Sí, o sea, estás yendo a. Sí, cuando me parece. Yo no he tomado Casa África como un lugar, para. Vaya, disculpen. Jesús. Muchas gracias. Como para hacer turismo gratis financiado por las instituciones. No. A mí, si me parece oportuno participar, pues en unos foros de debate en Cabo Verde, en Dakar, pues he ido, ¿no? Pero lo que hago es coordinar a nuestros equipos, ¿no? O sea, y después, claro, la relación con esos gobiernos. Sí. ¿Mantienes relación con los gobiernos de esos países? Mantenemos mucha relación con los gobiernos, sobre todo del África Occidental, de 10, 15 países. También tengo en estos momentos dos personas en países del litoral del África Occidental, en Benín, en Togo, ¿no? ¿Qué demandan esos países? Esos países quieren tener interlocutores con España. O sea, que eres el interlocutor. Uno de ellos. Uno de los interlocutores. Y luego yo estoy, llevo 7 años
haciendo esto. He traído uno de ellos, ¿no? Todos los domingos publico un artículo en Canarias 7, un artículo que cubre una página entera, ¿no? No nos cuesta ni un duro, todo lo contrario, sino los periódicos agradecidos. Y los lunes, este mismo artículo en Diario de Aviso. Por ejemplo, tengo en mis manos un artículo el domingo día 12. Los domingos son días interesantes desde el punto de vista periodístico, ¿no? Sí. Un artículo, no desentenderse del Sahel. Ya. Como ves, José Segura Claver, director de Casa África, y luego en Casa África hemos analizado esta semana cómo España está teniendo un perfil propio entre los países vecinos en un momento de gran complejidad geopolítica. Hemos celebrado un foro muy potente donde han venido, diplomáticos españoles muy conocidos, ¿no? Y representantes del movimiento europeo español, y ha sido un foro en el que han participado casi un centenar de personas, ¿no? Durante 2 días, un miércoles y un jueves. Bueno, interesante. Sahel, qué interesante. Sobre el Sahel, mi querido amigo, me gustaría solo hacer un día un programa del Sahel contigo, porque es un tema complicadísimo, pero muy interesante. Sí, hombre, vamos a ver. Mira, he publicado del orden de 27 o 28 libros en los últimos tiempos. Curiosamente, la mayor parte de ellos autofinanciados por mí. Es decir, hoy en día, pues, financiarlo es relativamente corto. Y yo, en los que recojo, fíjate tú, durante 7 años, un artículo semanal que se publica en Canarias 7 y Diario de Aviso. Son 57 al año, o 55. O... Bueno, lo que sea, ¿no? Que además se distribuyen en unos 14 grupos digitales distintos, ¿no? Personas que conozco, por ejemplo, recuerdo quien era propietario del periódico El Siglo, una revista potente en su época. Hoy tiene varios digitales, pues a través de sus varios digitales se publican, ¿no? Y otros radicados en universidades, en centros. O sea que los artículos tienen, tienen una visibilidad total, ¿no? Y entonces los voy agrupando, ¿no? Yo llevo 7 años hablando del Sahel. Hablando del Sahel. Para que la gente se sitúe, el Sahel es un área geográfica del continente africano, que te la enseño en estos momentos, te lo estoy mostrando, ¿no? Sí. Que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. O sea, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Es decir, desde Mauritania hasta Sudán del Sur. Es una franja en la que viven pues casi 150 millones de seres humanos, ¿no? Y hay un núcleo central de países que son Mali, Níger, Burkina Faso y Chad, estos 4 países, que se han organizado entre ellos y han creado una asociación llamado los países del Sahel, ¿no? Y claro, son países que nos tienen que interesar muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Mira, primero, a modo de curiosidad, el mayor porcentaje de los chicos que pues son gente joven, llegan a bordo de cayucos a puntos de Canarias, proceden de Mali. De esa zona. Proceden de esa zona. Ya. Que son gente que sale por muchas razones. Primero, no son enemigos nuestros. Y yo lo he transmitido siempre así.
no son enemigos nuestros, son chicos que se van porque no les gusta lo que está pasando allí. Porque temen todo lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí es que se está produciendo paulatina y progresivamente un avance de los movimientos yihadistas, que van penetrando, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo, Pepe. Pero, esto me da pie a que otro día que pueda encajar en tu agenda, solo hablemos del Sahel. Solamente hablemos. Y desde luego, fíjate tú, por ejemplo, también lo he traído a modo de curiosidad, ¿no? El Instituto de Estudios Estratégicos de la Defensa del Estado Español, un organismo oficial, todas las semanas publica artículos vinculados a temas del Sahel. Por ejemplo, el 13 de abril, o sea, muy reciente, la proyección estratégica de Rusia en el Sahel y su entorno regional. En el Sahel ha ocurrido, ya con esto lo dejamos, ¿no? Que claro, eran zonas que eran colonias francesas fundamentalmente. La prueba la tiene es que la cantidad de minas productoras de uranio en Níger, pues son las suministradoras de uranio a las plantas de producción de energía eléctrica con energía nuclear. Son países donde han sido explotados realmente por Francia. Y Francia ha sido expulsada de esos países. Y han expulsado a Europa. Y Rusia aprovecha y se va colando. Qué interesante eso. Por eso de todo ello podemos hablar encantadísimo. Bueno, don José Segura Clavel, estimado amigo, ha sido un placer tenerlo aquí y esto lo obliga a volver, pero ya a entrar en materia en una próxima ocasión. Buscaremos las agendas. Yo encantado y disfruto, desde luego, bueno, pues viniendo aquí. Usted es un maestro. Bueno, hombre. Ya hablaremos en la próxima ocasión de nuestros viajes a Cabezón de la Sal en Santander. Eso lo contaremos otro día. Y fuimos pioneros en los temas de memoria histórica. Ahí. Hablaremos el próximo día. Fuimos pioneros. Sí, de esos viajes a Santander, que hay que decir que quien estaba en Santander, los que íbamos a ver eran los señores que construyeron las carreteras en Tenerife. Exacto. Pero no porque ellos quisieran trabajar en eso, sino porque eran prisioneros de guerra. Eran prisioneros de guerra. Don José Segura, un abrazo muy fuerte. Encantado de saludarte y saludo a todas las personas que escuchan esta emisora, que es un número importante. Yo soy también. El remate con Miguel Ángel González Suárez.